Oye, ¿qué pasa cuando te llega una imagen del que no es fotografía? Del sobre azul? No sé, vamos a investigar por qué el sobre azul. Vamos a ver de dónde viene eso. ¿Qué pasa con los despidos? ¿Qué hacer ante un despido? ¿Hay despidos justificados, injustificados? Guagua que no llora no mama, dicen ahí, porque se puede seguir peleando esa situación. Bueno, queremos aclarar todo esto junto a Marcela Méndez, abogada académica de la Clínica Jurídica de Derecho UDEC. Marce, un gusto que nos pueda acompañar nuevamente. Igualmente, muchas gracias. Sí, Marce, porque bueno, no sé, hay mucha gente que está trabajando contento, quizás no, y de repente, como bien dice Constanza, de la noche a la mañana llega este sobre azul, sin mayor aviso. ¿Debe haber aviso previo? ¿Cómo en el fondo se va tejiendo probablemente la forma en que se despide a las personas en nuestro país? Ya, bueno, es importante señalar y por qué tocamos este tema, en realidad que es bien importante. Se entiende que cuando uno recibe la carta de despido o tiene un despido, el shock es bastante grande. Y las decisiones que tomemos desde el despido hacia adelante van a ser súper cruciales al momento de querer nosotros demandar. Ya, si es que hay la posibilidad de demandar o si tenemos algo que demandar. Entonces, hay que primero determinar o nosotros tenemos que ver cuáles son las causales por las cuales nos despidieron. ¿Ya? Y ahí podemos ir un poquito dilucidando, viendo si es posible o no demandar o si se cumplen los requisitos o no, o hasta dónde yo puedo reclamar. Claro. ¿Y eso dónde lo vamos a ver? En la carta de despido. ¿Ya? A nosotros nos tienen que notificar una carta, nos pueden pasar la carta o nos puede llegar a nuestro domicilio. Tiene que ser físico, no puede ser un correo electrónico, no puede ser un mensaje WhatsApp, así como... o un aviso anterior hoy, Connie, no vengas mañana al programa, está despedida. No, la ley dice que tiene que ser por carta. Ya, por carta. Puede que la entreguen personalmente, porque la ley dice que me la pueden notificar personalmente, es decir, que me citan a una reunión y yo voy a la oficina y me dicen, aquí está la carta de despido. O bien puede ser que me notifiquen a mi domicilio, ¿ya? Y por eso también es muy importante que nosotros como trabajadores siempre estemos actualizando el domicilio a nuestro empleado, ¿ya? Es nuestra responsabilidad. Entonces, al notificar la carta de despido, nosotros la vamos a leer y esa carta tiene que tener los fundamentos del despido. Es decir, la causal, y aquí están las diferentes causales por las cuales a mí me pueden despedir. Esta es la más común, necesidad de la empresa, artículo 161, inciso primero. Así es. Término del plazo, artículo 159, número 4. Conclusión de la obra o servicio, artículo 159, número 5. Causales del artículo 160, despido, sanción. ¿Y despido verbal? O sea, una discusión con el jefe y estás despedido. Claro. Y él... Podemos ir dilucidando punto por punto para que la gente pueda ir conociendo detalles de cada uno de estos. Por ejemplo, la necesidad de la empresa. ¿A qué nos referimos con este artículo 161? Por ejemplo, las necesidades de la empresa tienen que ver cuando la empresa está con un déficit económico. Ya la ley dice que puede ser modernización de la empresa, reestructuración de la empresa, bajas en la producción, bajas en los ingresos, y eso significa que está en un nivel la empresa en que no puede mantener a los trabajadores. Hay números rojos y hay que reducir personal. Exactamente. Esto tiene que ser obviamente comprobable, me imagino. Exactamente. Se comprueba si es que yo considero que en realidad no hay una reestructuración. Si la carta me dice hay una reestructuración, vamos a reestructurar el área en que usted trabaja, por tanto su puesto se elimina. Hoy tengo 3 vendedoras y ahora tengo delivery, no necesito 3 vendedoras presenciales, necesito una porque tenemos aplicación de delivery. Y vamos a reestructurar y su área, justo el área que usted trabaja, no va más. Pero ¿qué pasa si yo después veo avisos o publicaciones, se busca vendedora para el área? Se busca otra persona, buena presencia. Exactamente, para vendedora del mismo local en que yo estaba, que supuestamente lo estaban eliminando. Ahí hay un indicio de que realmente el fundamento de mi carta no es tal. Entonces, en realidad, aunque no está al bien otro lo aplicada. contraten por menos plata. Aunque al otro lo contraten, puede ser un antecedente, ¿ya? Pero es que a mí me están diciendo que se eliminó. Por eso es importante el fundamento. Si a mí me dicen que se elimina mi puesto y están contratando a otra persona... Aunque sea media jornada, así como... Claro, no se eliminó. Ahora, la empresa tendrá que justificar en el juicio, si yo demando, ¿por qué? ¿Cuál fue la justificación objetiva de que si hay una necesidad de la empresa y si mi carta está bien? ¿Por qué? Porque las empresas tienen que probar los hechos de la carta. O sea, lo que ella me cuente en la carta, tiene que probarlo. Ya, eso es como su marco legal. Ya, vamos detallando los otros y ahí después vamos viendo qué se hace en cada caso, porque si estamos viendo ese caso, se podrá alegar, ya lo sabremos. Término del plazo, contrato, plazo fijo. Exactamente. Nada que hacer, se termina el plazo, entonces nosotros ya sabemos con anticipación
cuándo es lo que, hasta dónde vamos a trabajar nosotros. ¿Y qué pasa en el caso de embarazo, por ejemplo? Si una persona se embaraza a pesar del plazo fijo. Aquí surge otra situación. Claro. Y aquí la mujer que estaba trabajando a plazo fijo, desde el momento de la concepción, que se llama, es decir, cuando el ginecólogo acredita que hubo la concepción, ella está protegida por el fuero maternal, ¿ya? ¿Quiere decir el fuero maternal que nunca la pueden despedir? No. El fuero maternal significa que para que el empleador aplique cualquiera de las causales, tiene que pedir autorización al juez, ¿ya? Y ese fuero maternal dura desde la concepción de la mujer hasta que el hijo cumpla 1 año y 84 días. Todo ese tiempo todo ese plazo, está protegido. hasta 1 año y 8 meses. Hasta 1 año y 84 días del hijo. Y 84 días. 84 días del hijo. 1 año y 84 días. Y ahí dura el fuero maternal. Entonces, si el empleador, por ejemplo, estamos con una trabajadora que tiene contrato a plazo fijo y su contrato termina el 31 de julio, por ejemplo. Y ella se entera 1 de julio que está embarazada y tiene 2 meses. Ya ella, desde 2 meses antes, es decir, desde mayo, ya tiene fuero maternal. Pero ese fuero, después pasado el año 84 días... termina el fuero. Y claro, te pueden despedir. Exactamente, así podrían despedirla. Conclusión de la hora o servicio viene siendo como término de plazo, sí, pero más flexible. Claro, exactamente. Hablamos cuando en el contrato, el motivo del contrato fue, por ejemplo, la construcción de un edificio. Y en estos contratos generalmente, claro, no se pone en plazo por lo mismo, porque la conclusión o el objetivo del contrato es que se haga la obra, independiente del plazo. Siempre hay plazos de proyección, claro, pero eso va a ser. Ahora, ¿qué es importante en estos contratos y cuando se termina? Es que para que el contrato esté bien hecho y el despido esté bien hecho, el contrato debe tener especificada la obra. Y cuando a mí me despiden o porque termine esa obra, tiene que haber sido porque a mí termina la obra que a mí me contrataron. Por ejemplo, es diferente cuando a mí me dicen, me contratan para construir el condominio, no sé, Barros Arana. Pero yo solamente fui contratado para instalar los baños, por ejemplo. Y eso terminó antes que terminara la obra. Y eso termina antes que la obra. Pero mi contrato dice el condominio Barros Arana. Si yo termino los baños 1 mes antes, por ejemplo, y a mí me dicen, ya, terminó su obra faena, y yo veo mi contrato y en realidad no dice condominio, hasta el término de todo y el condominio está todavía claro. la obra vigente. Entonces, por eso es importante que se identifique bien en el contrato, se especifique. Porque para que a mí me apliquen esta causal bien, tiene que haber terminado esa obra específica. ¿Qué pasa con las causales del artículo 160, en este caso despido, sanción? En estos artículos están, por ejemplo, los despidos por ausencia injustificada, están los despidos que son graves, que son las causales de acoso sexual, acoso laboral, o llamado moving también, están los incumplimientos graves de la obligación del contrato, que son por regla general los más aplicados también. Entonces, que no le hizo caso a su superior, por ejemplo. Exactamente. Lo importante es que sea grave ese incumplimiento. Ahora, el gran problema que acarrea para el trabajador tener esta causal es que claramente eso va a ser la que va a estar estampada también en el finiquito, y por regla general cuando uno va a buscar trabajo le piden ese finiquito. Tú hablas de gravedad. ¿A qué nos referimos con la gravedad? Porque lo que es grave para mí probablemente... claro, ¿quién define la gravedad? Para la empresa no es grave o lo contrario. El incumplimiento la gravedad la define por regla general el juez, ya cuando demandamos. Pero ¿qué puede dar indicios de gravedad? Por ejemplo, conversábamos recién, ¿te pueden despedir por llegar tarde? Por regla general, si llego una vez tarde, no. Pero si es un incumplimiento al contrato, porque mi contrato dice, tengo que llegar a las 8 de la mañana. Y si yo recurrentemente llego tarde y me empiezan a amonestar por eso, el que sea habitual puede formar una gravedad del incumplimiento. Perfecto. Porque al final es un comportamiento que es habitual y que a mí el empleador lo puede respaldar porque me está sancionando. Si estoy buscando acá en la inspección del trabajo, si me aparecen alguna... Porque comentábamos, por ejemplo, 3 lunes consecutivos, ausencia. Eso es una causal. Es una causal, son 2 seguidos dentro del mes, o 3 días en el mes, o 2 días seguidos. ¿Ya? También son causales del artículo 160. La diferencia de este artículo 160, por ejemplo, con las necesidades de la empresa, es cuando a mí me aplican ese artículo, no me corresponde indemnización por años de servicio. Entonces puede haber trabajado los 11 años que la ley me permite para que me paguen indemnización, y la causal se aplica. Despido verbal, porque tú señalabas que todo esto tiene que ir con una cartita. Exactamente. ¿Qué pasa si estoy con el jefe conversando y sabéis que me aburriste y te vas y no vuelvas más? Ya. ¿Por qué es importante destacar eso? Es porque la actitud que tome el trabajador con un despido verbal va a ser vital para después
demandar, ¿ya? ¿Por qué? Porque claramente cuando estamos ante un despido verbal va a ser la palabra del trabajador contra la palabra del jefe, supervisor, quien en realidad puede ser en la calorada del momento, puede ser una discusión, chao, estás despedido. Y las consecuencias de despedir verbalmente para el empleador igual son nocivas, porque tiene que pagar indemnización, está mal despedido, porque la ley dice una carta. Entonces después puede arrepentirse y decir, no, en realidad yo no lo despedí. O qué puede pasar es que el trabajador cree que está despedido verbalmente y dice, me despidieron, deja de ir, y después le aplican inasistencia injustificada. ¿Cómo me respaldo yo como trabajador que me despidieron? ¿Para qué voy a ir al trabajo si me despidieron? Pero no tengo carta. Lo que tienen que hacer, y les recomendamos hacer en realidad, es dejar una constancia en la inspección del trabajo de inmediato. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque muchas veces, no sé, nos van llegando cartas de amonestación por hábitos emotivos que tengan relación justamente a cosas que estamos haciendo mal en la empresa, falta de respeto, claro, distintas cosas que puedan hacer que tengamos una carta y otra carta y otra carta. ¿Estas cartas de amonestación también pueden ser causal de un posible despido si se van juntando? Claro, podrían constituir, si es que son habituales, es un comportamiento habitual, es una infracción que va haciéndose grave para el contrato. Entonces podrían llegar a configurar esta causal del incumplimiento grave a las obligaciones del contrato, porque a lo mejor individualmente no es grave, pero cuando es reiterativo, claro, fuera. Exacto. Y en ese caso, por ejemplo, tomando necesidades de la empresa, ¿sabes qué? Tenemos 3 strikes ya de este trabajador. ¿Sabes que esta vendedora, la nueva que llegó, pucha, está peleando con las otras 2, con los del delivery y no le entrega los paquetes a tiempo? Y sabes que le dijimos, sabes que mejora, tienes que apresurar tu entrega de los productos. Y no hizo caso. Y pucha, necesidad de la empresa, necesito alguien que sea más proactiva. Por ejemplo, ¿es una necesidad de la empresa eso? Yo te diría que si es a causa de sanciones de la trabajadora, lo que deberían aplicarle sería incumplimiento grave de las obligaciones del contrato a la trabajadora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en definitiva, si le aplican necesidades de la empresa, probablemente la necesidad no sea que tiene bajas ventas o va a reestructurar, porque va a contratar igual a otra trabajadora. Ahora es importante que la ley dice que a mí no me pueden despedir por falta de capacidad, ¿ya? Porque el empleador tiene que capacitarme, tiene la obligación de decir, no, mira, ahora tenemos otro sistema y tú no sabes este sistema, entonces te voy a... El empleador tiene la obligación de capacitarme. Si yo no sé ocupar Excel y siempre estuvo haciendo los datos a mano, me tiene que capacitar. Si va a poner un nuevo sistema y dice, no, es que tú no sabes, tengo que buscar una persona que sepa... No, me tiene que capacitar a mí para yo, porque yo ya estoy en ese puesto y él tomó una medida que no puede perjudicarme a mí, en definitiva. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque hay muchas personas que hoy día nos están viendo y que probablemente nunca han estado en conexión con abogados, ¿verdad? Y con todos estos procesos judiciales que podrían generarse en caso de despido. ¿Qué hace la persona en caso de que llegue este sobre y que esto sea inminente? Que no haya vuelta atrás. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Y cómo podemos también tener la posibilidad de ser asesorado con un abogado en caso de que probablemente quizás no tenemos el dinero para comenzar un proceso judicial? Mira, primero que nada es importante indicar desde ya que la clínica jurídica nosotros nos asesoramos en casos laborales, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Corporación de Asistencia Judicial tiene una oficina especializada que es para estos asuntos laborales, que se llama la Defensoría Laboral, que está ubicada en Lincoln entre... San Martín entre Rengo y Lincoln. Y ellos tienen la asesoría gratuita para quienes lo requieran de asuntos laborales. ¿Por qué? Porque las causas laborales tienen que ser tramitadas por abogados, no por estudiantes o no por postulantes. Entonces se requiere una asesoría especializada y ellos son los que prestan ese servicio de asesoría especializada gratuita. Entonces tenemos cubierto lo que es ante la necesidad de el profesional. El profesional, exacto. Ahora, ¿qué es importante y qué decisiones tomar ante esta situación de despido? Lo primero que deberíamos hacer nosotros es interponer una reclamación ante la Inspección del Trabajo, ¿ya? Y aquí se va a abrir un procedimiento que se llama un procedimiento administrativo, en que van a citar al empleador y al trabajador a una audiencia de conciliación que vamos a tratar de ponernos de acuerdo y llegar a algún acuerdo previo al juicio. ¿Ya? Y va a ser en la oficina... Acuerdo monetario. Exactamente. En la oficina monetaria para el despido. Para el despido. Si llegar a un acuerdo, a lo mejor estamos en desacuerdo con los feriados, estamos en desacuerdo con la base de indemnización, pueden ser diferentes desacuerdos y con la causal también y podemos llegar ahí a un acuerdo. No es obligatorio el acuerdo, eso es importante decirlo, si es que ambas partes están en condiciones de ponerle término a este conflicto y ahí se pone término al conflicto de todo lo que llegamos a llegar a acuerdo.
¿ya? Es importante eso también, porque si yo acuerdo un monto y después digo, la pienso mejor y digo, no me resultó, ¿no? No, en realidad no era tan así, no puedo retractar, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, en este procedimiento administrativo vamos a ir y se va a terminar con una conciliación frustrada si no llegamos a acuerdo, o con una conciliación, un acta de conciliación que termina el procedimiento. Claro, la empresa puede decir, ¿sabes qué? Pongo 1 millón, y el trabajador va a decir, no, yo quiero 3. Exactamente. Y si no llegamos nunca, y ahí el conciliador va a decir, ya, y si llegamos a 1,5, vamos aunando las posiciones, y si no es así, en realidad lo que van a hacer es que se va a declarar frustrada, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa de declararse frustrada? Nosotros también, ¿qué aconsejamos? Da la vuelta asesorarse. Claro, asesorarse. ¿Por qué? ¿Puedo yo firmar el finiquito mientras yo no demande? ¿Puedo demandar si yo firmo el finiquito? Porque ¿ya? Siempre dicen, no firme el finiquito, porque firmar el finiquito ya no puede alegar. Exactamente. Ahora, ¿yo qué les voy a decir? Firmen el finiquito, pero asesorados, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué puedo poner yo en el finiquito? Una reserva de derechos. ¿Qué es una reserva de derechos? Es una cláusula que yo escribo a mano en el mismo finiquito antes de firmarlo, y todo lo que yo me reserve ahí lo puedo demandar. Entonces, por ejemplo, yo pongo, me reservo el derecho a demandar despido injustificado, y yo puedo demandar despido injustificado. Me reservo demandar las diferencias en el pago de los feriados, y yo puedo demandar pago de los feriados, ¿ya? ¿Por qué es importante poner esta reserva y en lo posible asesorarnos antes de la reserva? Para que alguien nos redacte la reserva con claridad y viendo qué es lo que nos falta. Porque, por ejemplo, si yo pongo solo, me reservo el derecho a demandar los feriados, o sea, demandar el despido injustificado, y en realidad no me pagaron todos mis feriados, o me quedaron adeudando bonos, o me adeudan remuneraciones, no me lo reservé. Marce, yo tengo una duda respecto a... Estamos hablando de los tipos de despido, lo justificado e injustificado. Si es justificado, ¿no me debiesen pagar nada? No, que sea justificado o injustificado tiene que ver si está bien interpuesta la causal. O sea, si el empleador realmente tiene un fundamento para la causal que me impuso o no. Si es que el tribunal considera que sí se fundamenta la causa, es decir, por ejemplo, me despiden por necesidad de la empresa y dicen que hay reestructuración y se eliminó mi puesto, ¿ya? ¿Ya? Yo considero que eso no es justificado porque en realidad están contratando a alguien en mi puesto. Claro. Y yo demando por despido injustificado. Es el empleador que tiene que probarle al juez que realmente a mí me despidieron, que mi puesto se eliminó, pero que están contratando a una persona en otro puesto de trabajo. Claro, o con otro nombre. O con otro no. Y ahí con ese fundamento, el juez es el que determina si está bien aplicada necesidad de la empresa porque efectivamente se eliminó el cargo, justificado. Pero no pueden obligar a la empresa que recontrata a la persona, por así decirlo, no va a volver. Al final, esto es netamente para la negociación final, porque me imagino que nadie va a querer volver a un lugar si te están diciendo no te queremos acá, po. No. Me imagino, no sé. O no, el caso de no que me quiero ir y me quiero quedar. Y si me quiero quedar y creo que no es justificado mi despido, y me gusta mi empresa, me gusta el trabajo, también yo creo que es importante que en Chile, o sea, se sepa que en Chile el despido injustificado no significa que anula los efectos del despido. Claro. No es que vuelve todo hacia atrás y mi contrato vuelve a estar... Y somos todos felices. Claro, esto nunca pasó, claro. No es así. Sino que el despido injustificado lo que tiene, o el objetivo es que el legislador, la ley lo que hace es que tasa la indemnización. O sea, si te aplican mal la ley, está mal aplicada, es un despido que no es acorde a la ley, por tanto, hay una sanción ya tasada. ¿Cuánto se demora el proceso de justamente esta redacción de una reserva de derechos? ¿Quién es la persona que nos puede ayudar a justamente generarla? En lo ideal, un abogado, ¿ya? Un abogado, buscar asesoría de abogado, pero también en la Inspección del Trabajo pueden consultar por la redacción de una reserva de derechos o saber bien en qué calidad redactarlo, cómo redactarla. Perfecto. Seguro de cesantía, temazo, porque bueno, nos despidieron, en muchos casos es la persona, él o ella, quien sustenta el hogar y chuta, hay que pagar la olla, tengo que pagar las cuentas, tengo que pagar el dividendo, el arriendo. ¿Qué hace ahí el seguro de cesantía? Si yo firmo el finiquito, ¿me llega? Si no firmo, no me llega. ¿Cómo funciona esa otra patita? Para tramitar el seguro de cesantía basta con la carta de despido. Ya no es necesario que yo espere hasta el finiquito. Pese a que yo tengo una reserva de derecho y tenga todo eso. Si yo ya tuve la reserva de derecho, firmé mi finiquito, puedo ir con mi finiquito. Pero si se demora el finiquito, por ejemplo, puedo ir con mi carta de despido y puedo tramitar para que ya comience mi seguro de cesantía a pagarme los meses que corresponden
de indemnización. En ¿ya? el caso de estar de acuerdo con el tema legal de una demanda, ¿cuánto tiempo puede demorarse? ¿Y qué recomendaciones nos darías para que obviamente esta demanda pueda funcionarnos en el caso de ser despedido? Ya, es bien relativo, porque depende mucho de la carga de los tribunales y depende también dónde vamos a demandar, porque a veces los trabajadores, por ejemplo, si están en tribunales que son que se conocen de competencia común, por ejemplo, Lota conoce familia, conoce garantía y conoce laboral. Entonces su carga claramente va a ser dividida, como Diferencia y Concepción, que es especializado, pero que también tiene mucha carga porque tiene muchas comunas. Sí, claro. Eso va a depender de la carga. Generalmente, yo creo que uno tiene que proyectarse cuando son juicios ordinarios, a lo menos 8 meses, 1 año, ya sin recursos, porque los recursos uno igual puede seguir peleando en otras instancias, ¿ya? Claro. Pero igual va a depender qué tipo de juicio llevemos, ¿ya? Porque si son de poca monta, si son bajitos los montos, hasta 6.900.000 aproximadamente, se llama juicio monitorio y es una sola audiencia. En cambio, si hablamos de juicios más grandes, con más monto demandado, o que es una tutela laboral, demora un poco. Bueno, pensando, no sé, en un sueldo de 1 millón, los 11 años mínimos son 11 millones, ya claro, sería ya estaríamos un juicio ordinario, exactamente. Sí. Dentro de lo que hay, bueno, tú nos señalabas esto de no dejar pasar el tiempo, buscar la asesoría, no firmar este finiquito sin asesoría. Claro, uno lo tira con la gastacota acá y hacerlo más lúdico, esto del sobre azul y todo lo que significa, pero también y lo que hablamos la semana pasada, esa contención en ese momento, porque, o sea, estamos hablando de que una persona queda sin sustento. Tú estás señalando 8 meses, 1 año, y dentro de lo que puede significar en muchos casos, quizás, no sé, pienso en una persona que quizás llevaba 40 años en una empresa y sí, al inicio tuvo harta carta de amonestación y tuvo harto complicado, y el despido quizás lo quisieron hacer en ese momento por eso. Chuta, también eso de cómo ir a buscar trabajo nuevamente, de lo que significa de llegar a buenos términos, de que no queden marcados tus papeles. Claro. Por eso es importante, y eso es una de las grandes motivaciones también de los juicios, en realidad. Por ejemplo, yo he representado juicios a veces que el objetivo es cambiar la causal. Más que ganar el juicio, lleguemos a un acuerdo, pero cambiemos la causal del despido. Claro. Porque en definitiva... No me joden los papeles, una cosa así. Claro, una cosa así, porque igual influye, ¿ya? Claro. Y eso también influye para el seguro de cesantía. Ya, eso es importante saberlo, porque cuando a mí me despiden por necesidades de la empresa, yo puedo optar al seguro de cesantía, pero hasta el fondo solidario. Es decir, si mi fondo individual no me alcanza para todos los meses, se puede ampliar el fondo solidario. En cambio, si a mí me despiden por el 160, solo es mi fondo lo que yo podía ahorrar. Entonces igual tiene injerencia. Y en cuanto a no dejar pasar el tiempo, lo más importante, como para terminar por ahí cerrando, ¿por qué no hay que dejar pasar el tiempo? Porque si yo quiero demandar, yo tengo un plazo limitado, y ese plazo son 60 días hábiles desde el despido, ¿ya? O sea, 3 meses. Un poquito menos de 3 meses, sí. Entonces, porque aquí se cuentan de lunes a sábado, no de lunes a viernes, ¿ya? Entonces, esos 60 días hábiles se pasan muy rápido al final, con todo lo que hay que hacer, entre esperar el finiquito. Entonces, lo importante es, si bien el shock es bastante grande, tratar de saber. Por eso es importante que tener la instancia para asesorarse o saber qué hacer, como para ir un poco, por último, actuar por inercia, claro, pero sí ir avanzando un poco en lo que es la tramitación, porque a veces se pasan los plazos. Y en el despido injustificado, si se pasa el plazo, en realidad ya no se puede demandar. Y ese es un perjuicio, claramente, si es que el despido realmente no cumplía las normas. Sí, son muchos los temas que justamente queremos ir abordando para que la gente pueda ir reconociendo, en caso de que esté con problemas de esta índole, ser asesorados de la mejor manera, y en caso de que quieran hacer más consultas, la idea está en que también puedan, a través de las redes sociales, Derecho UDEC, ¿verdad?, hacer consultas, y tener justamente esta posibilidad de involucrarse con abogados que puedan acompañarlos en los diversos procesos. Ahí con las actividades, ¿cómo se desarrolló la charla magistral, la charla de bienvenida? Vi ahí harta gente. Sí, bueno, lamentablemente la charla del profesor Augusto Parra no se pudo hacer, se va a reagendar, así que estén atentos a las redes, pero sí, fue muy bonita celebración de los 150 años. Ya esperamos los 160 para el otro año. Tirar la casa por la ventana. Oye, sí, es importante dentro de lo que están realizando, obviamente, desde Derecho y la Clínica Jurídica, y obviamente los días miércoles ahí la atención. Así es, de 10 a un cuarto para la 1, FIU, cuarto piso. Conversatorios, ¿verdad? Distintas sesiones interesantes también que nacen, ¿verdad?, de nuestra también Escuela de Derecho, y este grupo de abogados que van asesorándonos también para las problemáticas que vayamos teniendo en nuestra vida. Así que muchas gracias por acompañarnos, un gran saludo a todas las personas.